tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Sin Filtro, soy Genaro Lozano. Un nuevo movimiento estudiantil acaba de nacer en México y en una de las que se pensaba que era de las escuelas menos politizadas del país, el Instituto Politécnico Nacional, el llamado movimiento Todos Somos Politécnico, que se organizó en asambleas generales, que mantiene en paro a las 40 y pico escuelas del Politécnico desde hace ya más de 2 semanas, que salió a protestar masivamente a las calles en 3 ocasiones y que se sentó a dialogar con el secretario de Gobernación el pasado viernes, consiguiendo el secretario Osorio Chong la destitución de la ahora exdirectora del Politécnico Nacional, Yoloxóchitl Bustamante, así como la cancelación de un reglamento interno recientemente aprobado y de un plan de estudios de una de las escuelas que fueron precisamente el origen del conflicto. Esta noche tenemos en la mesa de Sin Filtro a 4 estudiantes de 4 escuelas del Politécnico, quienes vienen a título personal, sin representar a la totalidad de la comunidad del Politécnico, compuesta por docentes, personal administrativo y estudiantes. Entre ellos y con mis compañeros permanentes de la mesa se abrirá un diálogo informativo y de debate en torno a los siguientes puntos. El primero es el conflicto en el Poli, las causas, y eso será el primer bloque. La reforma al plan de estudios de ESIA, el reglamento de Yoloxóchitl, con consulta o sin consulta, porque hay un debate sobre si hubo o no una consulta antes de que se aprobara ese reglamento. El bloque 2, Todos Somos Politécnico, el nacimiento de un nuevo movimiento estudiantil, y aquí veremos si es un nuevo movimiento social o no, la organización de este en asambleas, la protesta y las propuestas, el pliego petitorio. Bloque 3 y último de la noche analizaremos la respuesta, el diálogo en la Secretaría de Gobernación y si se acabó o no la crisis del Politécnico, así como conclusiones. Y para empezar la discusión quiero dar la bienvenida a la mesa de Sin Filtro a Edgar Barrera Martínez. Él es estudiante en Economía en la Escuela Superior de Economía, es consejero estudiantil ante el Consejo Técnico Consultivo Escolar también y está aquí a título personal. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, gracias. Bienvenido, al contrario. También nos acompaña Eduardo García Barrera. Él es estudiante de Ingeniería en Transportes, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas, UPICSA. También está a título personal y también es egresado de una vocacional del Poli. ¿Cómo estás? Así es, muy bien, Genaro. Gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti. Nos acompaña también Eric Amauri Mendoza Ramírez. Él es estudiante de Ingeniería Química Petrolera en la Escuela Superior en Ingeniería Química e Industrias Extractivas, ESIQUIE, y también es egresado de una vocacional del Poli. ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Nos acompaña también Said Abraham Franco Velasco. Él es estudiante de posgrado en la maestría en Ingeniería Civil en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, la ESIA. Es representante estudiantil en el Consejo General Consultivo del Politécnico Nacional. ¿Cómo estás? Muy amable, querido amigo, muchas gracias por la invitación. Gustoso de estar aquí con ustedes. Al contrario. Como cada semana, Antonio Tolini, ¿cómo estás? Estoy bien, pero nada más quiero decir una cosa antes de empezar. Este es un programa que nace de una naturaleza estudiantil, de la protesta. Hemos hecho un debate, hemos hecho un diálogo, hemos estado aquí durante mucho tiempo. Y sería irresponsable no señalar que este momento el país vive una crisis tremenda, dada la situación de los 43 normalistas secuestrados en Ayotzinapa. Se encuentra una fosa el día de ayer, hasta las 8 de la noche solo sabíamos que eran 8 cuerpos y está todavía por determinarse si son o no estos estudiantes. Es terrible lo que está sucediendo y exhorto yo en lo personal a que partidos políticos y autoridades dejen simplemente de mandar recomendaciones y discursos que no llevan a nada y se integre realmente una comisión de investigación que pueda, con peritos en Derecho y Criminalística, saber dónde están estos estudiantes. Yo creo que tu llamado personal también se sumarán seguramente a nuestros compañeros de la mesa y en efecto el tema de Ayotzinapa seguramente lo tocaremos en alguna otra mesa. Daniela Higuera, ¿cómo estás? Como cada semana. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Al contrario. Bueno, ¿por qué no empezamos con este primer bloque para explicar un poco a la gente qué fue lo que pasó o qué es lo que está pasando con esta crisis en el Politécnico Nacional? Porque otra vez, nuevamente, hay mucha desinformación en los medios. Algunos medios incluso estaban poniendo que nuevamente había unas demandas demasiado radicales. Algunos otros también siguieron todo lo que pasó esta semana con el Politécnico con mucho interés y algunos que otros fueron a cubrir estas marchas que hubo, incluso sacaron pues algunas notas positivas sobre cómo incluso los estudiantes que participaban en estas marchas recogían la basura, muchos estaban encantados con el diálogo en Segov, pero ¿por qué no hablamos sobre el origen primero del conflicto, las causas y le explicamos a la gente de una manera informativa qué es lo que pasó? ¿Por qué no empezamos tal vez con la visión pues de Said? Porque Said, tú formabas parte, digamos, de esta estructura del Politécnico o estás adentro del consejo en el que de cierta manera acompañaba a Yoloxóchitl, ¿no? A la rectora, ahora es directora del Politécnico. Muy bien, pues muchas gracias. Antes que nada reiterar el agradecimiento aquí a la invitación que nos hacen los queridos amigos Genaro, Antonio y Daniela. En verdad, muchísimas gracias.
Aquí hay algo importante y quisiera comenzar con eso. Yo me encuentro aquí con ustedes platicando en situación a título personal, sin inclinarme para alguna tendencia en situación alguna. Quiero comenzar desde mi punto de vista, para mí, cómo se desata este tipo de conflicto. Yo creo que todo nace a situación de una sola cosa, la falta de información adecuada. La información no permea adecuadamente cuando se instruye todo el mecanismo para el nuevo plan de estudios y, que es otro tema diferente, el nuevo reglamento interno. El nuevo plan de estudios de una escuela. Así es. También, qué bueno que lo mencionas, algo bien específico, el reglamento de estudios de la ESIA Zacatenco. Y otro tema es el reglamento general que se discute en el seno del Consejo, que nace en ese sentido. Yo creo que ahí donde esta situación no permite la sana comunicación y el adecuado conocimiento de cada uno de los términos. En situación de lo que yo compartí en el seno del Consejo, de lo que viví, de lo que aprendí, de lo que se discutió, estoy dispuesto a compartirles esas ideas. En ese sentido, en el más amplio sentido, no sé si la palabra correcta sea institucional, pero sí a título personal, con lo que viví siendo representante estudiantil en el Consejo. Y en ese sentido, lo que digamos detonó esta crisis en el Politécnico, Lalo, fue el tema de que se aprobó este nuevo plan de estudios en ESIA. Tú estudias también en UPIXA y de hecho tú me acompañaste y te lo agradezco a hacer una crónica para mi columna en Reforma, que fuimos a Zacatenco y me diste un tour por todo el Politécnico y Cívico. Había muchos estudiantes debatiendo sobre todo estos dos temas que ya mencionaban por acá, ¿no? El tema de la aprobación de un reglamento interno, que muchos desconocían, y el tema de este nuevo plan de estudios. Pero tú mencionabas también que hubo una consulta en agosto. Sí, bueno, primero quiero comenzar un poco más general con las causas. A ver, yo creo que exactamente la primera información que se dio acerca de todo ese movimiento, yo creo que quizás en su mayoría, o al menos quizás el 50% de esa información no era correcta, pero bueno, todo eso parte porque el mismo instituto, la manera en que desató su movimiento, pues fue sin mucha información. Entonces, bueno, si el IPN en general está desinformado sobre la problemática que está viviendo, pues bueno, obviamente los medios de comunicación están peor informados, ¿no? Entonces, ahí empieza todo este conflicto de ideas, de información, etcétera. Y bueno, exactamente, como ya lo dijo mi compañero, son dos las razones, las principales razones, por las cuales de manera espontánea se desata todo esto. Uno es el plan de estudios de la ESIA Zacatenco y el otro es la aprobación del proyecto del reglamento interno del instituto. Entonces, bueno, yo creo que se convergieron esos dos puntos de una manera muy, muy peculiar. La ESIA había empezado con movimientos a partir del 17 de septiembre, ellos ya estaban, ese día comenzaron en paro. Entonces, bueno, del 17 al 24, que es cuando se aprueba el nuevo reglamento, ellos ya estaban viviendo una serie de conflictos, ya estaban pidiendo una serie de soluciones, etcétera. Por el tema del plan de estudios. Por el tema del plan de estudios. Primero se aprueba el plan de estudios, exactamente. La ESIA se va, digamos, a paro. Exactamente, se aprueba el plan de estudios en la ESIA Zacatenco. Obviamente están en desacuerdo, ¿por qué? Porque el nuevo plan de estudios implica un semestre menos, quedarían 9 semestres, eran 10. Y luego pues hay un cambio en las materias de la misma unidad, obviamente totalmente en contra, porque eso es cierto, totalmente en contra a pues la filosofía y la ideología de la ESIA Zacatenco, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que les resumieron materias, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo rapidísimamente, por ejemplo, en primer semestre se les pide a los estudiantes de la ESIA Zacatenco, se les pedía que hicieran un proyecto de casa habitación, ¿no? Con el nuevo plan de estudios, las materias que corresponden al primer semestre son, por ejemplo, fundamentos de cálculo, álgebra lineal, química aplicada, comportamientos computacionales, otras dos materias del área de sociales, fundamentos de física.
Con esas materias, pues obviamente era imposible hacer un proyecto de casa habitación. Bueno, entonces es un plan de estudios que era totalmente en contra de la ESIA. Entonces la ESIA se levanta y pues unos días después, una semana después prácticamente, se aprueba un nuevo reglamento que bueno, se hizo de una manera también muy peculiar, que fue en una sesión extraordinaria, etcétera. Entonces se juntan esas dos cosas. O sea, puntualmente la ESIA sabía qué pasaba con su unidad, viene el reglamento, pero bueno, a nivel instituto, pues obviamente la información era casi... General. Pues era casi cero, vaya, o sea, frente a esos dos problemas. Entonces yo creo Eric, que... con esto vamos a dejar también que Eric también nos cuente. Tú nos contaste un poco lo del reglamento, perdón, lo del plan de estudios de ESIA. ¿Qué había en el nuevo reglamento que se aprueba justamente en estos días entre que se aprueba el plan de estudios de ESIA y el reglamento interno del Poli? ¿Qué había en el reglamento interno que les molestaba tanto? Bueno, primero quiero comenzar con las materias, asignaturas que se limitan a ofrecer ESIA Zacatenco, que son materias importantes como aeropuertos, ferrocarriles e ingeniería de tránsito. Obviamente estas, el gremio las utiliza y son fundamentales más bien para una ingeniería civil. Entonces, recordemos que los grandes proyectos al próximo año son el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el tren de alta velocidad de México DF a la ciudad de Querétaro, y también como los transportes masivos, que es Mexibus y Metrobús en la área metropolitana. Y muchos egresados del Poli trabajando. Y muchos egresados del Poli aspiran a tener un puesto ahí, ¿no? A tener trabajo. Entonces, eso es lo que motiva a un paro de labores en ESIA. Por el lado del nuevo reglamento, hay muchas inconsistencias, ¿no? Está muy suprimido, se enfatiza en que, por ejemplo, los egresados ya no forman de la comunidad politécnica, ¿no? Y también algunos otros artículos que podemos encontrar, por ejemplo, en donde te dicen, citando alguno, no sé, por ejemplo, el tema de los egresados. En el artículo 37 dice: el instituto considera de carácter prioritario el apoyo de egresados en el beneficio del mismo, que es el único artículo en donde aquí toca el tema de los egresados. Pero también en el artículo 13 es donde los excluye. Por ejemplo, dice: debe de entenderse por comunidad politécnica a los que integran los alumnos, personal académico, personal de apoyo y asistencia a la educación, personal directivo y de mando del instituto, de sus organismos auxiliares y órganos de apoyo. Entonces, ¿dónde quedan los egresados? Sí, ¿no? o sea, cortan, digamos, de raíz a la gente que es egresada del Poli. ¿Algún otro tema que quieras destacar, Edgar, de ese nuevo reglamento? Sí. Había también algún debate ahí que le daba más atribuciones a los directivos, cortándole facultades a los docentes, ¿no? Sí, bueno, un poco también para retomar lo que han dicho mis compañeros, lo que hay en el Politécnico es un distanciamiento entre la dirección, todos los órganos de gobierno del instituto con la comunidad, estudiantes, profesores, personal de apoyo, y esto le hace creer, este distanciamiento, la falta de mecanismos democráticos para elegirlos a todos los que integran estos órganos de gobierno, le hacen creer de repente a la doctora Yolo Xochitl que puede, sin consultar a la comunidad, imponer reglamentos, planes de estudio que van a afectar a la comunidad sin que la comunidad participe, sin que la comunidad reaccione de alguna manera. ¿Estaba reglamentado antes? Para hacer un cambio en el reglamento o en el plan de estudio, ¿había ciertos criterios para hacerlo? Sí, justo platicábamos eso. Este distanciamiento lo que provoca es un poco de soberbia de la doctora Yolo Xochitl, y bueno, propone un anteproyecto, cumple legalmente, o sea, algo que no podemos decir es que todo esto no fue legal, ¿no? Se genera una consulta por internet de una semana, después en junio, agosto, ¿no? El 23 de agosto, se inicia la campaña de consulta, pero es una consulta que va dirigida a estudiar exclusivamente el anteproyecto que presenta la Dirección General. Nunca se nos convoca a la comunidad en general a participar en la construcción de este anteproyecto. O sea, la consulta es, ¿se va a hacer esta modificación a tal artículo? ¿Estás de acuerdo, sí o no? ¿Tienes algún comentario sobre esta modificación? Y era larguísimo, te lo tenías que aventar en una sola sesión, si no, pues ya no podías volver a participar. Hace una sesión extraordinaria el Consejo General donde se alarga, me da la impresión, no recuerdo bien, si una semana, un poquito más de una semana. El tiempo para esta consulta, pero sigue siendo exclusivamente por
por internet, y eso limita la participación. Y bueno, además, como ya dije, restringe, tienes que estar de acuerdo o no con el anteproyecto que ella manda. Nosotros en la Escuela Superior de Economía, el Consejo Consultivo de Escolar es el único que hace una manifestación, ¿no? Nosotros mandamos como consejo, por unanimidad se firma un pronunciamiento en contra, donde se le señala a la doctora Yolosóchitl que no puede hacer una modificación que va a alterar la vida dentro del instituto sin consultar a los pues al menos a los órganos de gobierno de cada escuela. Entonces nosotros, de hecho, en ese pronunciamiento que le hacemos en la primera semana de la consulta, de hecho le advertimos que si insiste en esta prisa de querer aprobar estas modificaciones, lo que se va a encontrar es una resistencia generalizada en el Politécnico. Este pronunciamiento que le hace llegar el Consejo Técnico de la Escuela de Superior de Economía, la acompañamos con cerca de 80 señalamientos que se generan con algunos profesores y estudiantes del anteproyecto, y que ninguno se toma en cuenta en la sesión del Consejo donde se analiza, donde se aprueba. Entonces, y curiosamente, todos los mecanismos para elegir representantes a los órganos de gobierno no se alteran en este anteproyecto, y es algo de lo que carece el Instituto Politécnico, y mecanismos democráticos para elegir a los representantes. Antonio, salvo que quieras hacer algún comentario, me gustaría que Said reaccionara un poco a los comentarios de sus colegas en la mesa, de escuchar los orígenes, ¿no? Porque luego vamos a hablar ahora sí ya de la movilización, cómo se organizaron las asambleas y demás, pero de los orígenes, ¿habría de tu parte, Said, porque tú formabas parte, digamos, de las autoridades que votaron, digamos, para todo esto, ¿consideras con estas lecturas sobre los orígenes del conflicto, por un lado ese reglamento que afectaba directamente la vida de toda la comunidad politécnica, docentes, estudiantes y administrativos, y por el otro que pues sí era un reglamento autoritario? Sin duda, yo creo que regreso, y a reserva de lo que opinen mis queridos compañeros y amigos, a un punto del cual parte todo, es la falta de información adecuada y objetiva. Ahí es el punto. Más allá de lo que después se desata con todos los mecanismos que ya conocemos, la falta de permeabilidad, y eso sí es bien cierto, y es un estandarte, la falta de permeabilidad de la información. ¿En qué sentido? Voy a aclarar dos puntos rápidamente que me parecen de singular importancia. Número uno, para el tema de la ESIA y con su nuevo plan de estudios. Este plan de estudios que ya no está vigente, que ya está derogado, ya todos lo sabemos, pero sí yo creo que sería concerniente aclarar ciertos puntos. Este plan de estudios lleva un tiempo de estudio, de legislación, de cabildeo, en parámetros muy especializados, docentes específicos que aportan, egresados que aportan a este nuevo plan de estudios, profesores, etcétera, 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 son los que se les toma en cuenta desde 2 años y medio o 3 años atrás para detonar esta situación. ¿A los alumnos? ¿Los alumnos saben quiénes son estos docentes y expertos y egresados? Te digo esta parte. Los profesores, los docentes que participan dentro de la comunidad son los mismos docentes. Se conoce, el consejo de cada escuela dura 1 año. Eso es un proyecto que ya viene desde antes, 2 años y medio atrás, que se viene estudiando ese nuevo modelo académico por competencias, se llama un modelo académico por competencias, de pasar de 10 semestres a 9 semestres. Hay algo que mencionaban mucho por ahí en algunos medios de comunicación que detonaba en un adelgazar los contenidos académicos. ¿En qué situación? Platicábamos antes de entrar aquí a situación de la formación de un ingeniero, en cualquiera de las áreas, específicamente en la Zacatenco, donde se forman ingenieros civiles. La formación de un ingeniero no nada más debe de ser competente al área dura, a las matemáticas, a la ingeniería en sí sola. Debe de ser más amplia, para que esto permita que nosotros como jóvenes nos podamos desenvolver en algunos de otros temas, como empresarios, como representantes, como etcétera, etcétera, etcétera. Eso permite y enriquece el comportamiento. A la otra parte que voy es el otro tema. Hay que diferenciar, porque esa es la falta de comunicación. Una cosa es el reglamento, vuelvo a repetir, quiero ser muy explícito en eso.
Una cosa es el reglamento y otra cosa es el plan de estudios en la ESIA. Ok. Déjame hacer una pausa, por favor, corto. Antonio quería reaccionar a algo, pero regresando al corte te damos la palabra para que concluyas. Gracias. Antonio quería reaccionar a esto. Se acabó el primer bloque. Regresamos después del corte al segundo bloque en Sin Filtro. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la crisis en el Politécnico Nacional. Sai, te habías quedado con una idea que querías terminar todavía sobre los orígenes de esta crisis, ¿no? Así es. Otro de los puntos, y ya para concluir en esta etapa, y que rescato, es el tema del reglamento, la consulta. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, te explico brevemente la situación. El reglamento se construye en el seno de una comisión de asuntos legislativos. ¿En qué sentido? Esa parte se analiza, se entiende, se destaca, apegado a la normatividad que en ese momento se encuentra. Esa comisión de asuntos legislativos la construye a lo largo de un tiempo determinado. Ellos son los que preparan ese anteproyecto, y este anteproyecto es el que, en cierta instancia, esa comisión es una comisión democrática, donde participan profesores, donde participan alumnos, donde participan X número de personas, representantes de la comunidad. También administrativos. Así es. Entonces, dentro de esa parte se hace una representatividad y se construye la Comisión de Asuntos Legislativos del Consejo General Consultivo. De ahí, el Consejo, ese trabajo se presenta en el Consejo General. Antes de eso, se somete a una consulta popular, que hace rato mencionaba mi compañero, creo que aproximadamente fue entre 8 y 10 días, no sé, creo que en 11 días, algo así, 11 días. Esa consulta se hace por vía internet, que es, digamos, ahora los mecanismos más viables y que puede llegar a cualquier persona dentro de la comunidad estudiantil del instituto. Se hace por vía internet y se ponen todos los reglamentos. Entonces, uno como estudiante podía entrar y hacer su comentario, que la Comisión de Asuntos Legislativos tiene que revisar, tiene que volver a verificar, se tiene que volver a sentar a discutir para adecuar. Hay comentarios de toda índole, desde los objetivos, que están muy bien planteados, hasta aquellos que divagan totalmente en esa situación. Ya para terminar, quiero dar un dato, y es algo que me hace a mí mucha bulla en esa situación. Nuestra comunidad estudiantil es alrededor de 170,000 estudiantes, más o menos, aproximadamente, a números muy gruesos, 170,000, 180,000 estudiantes. Los que participaron en la consulta únicamente fueron 4,000 jóvenes en esa situación. Entonces, esa parte se deja ahí para la consulta, abierta, se pone, se hacen los mecanismos adecuados, se discute en la situación de la Comisión de Asuntos Legislativos, se lleva al Pleno y es cuando se lleva a la votación, más no a la aprobación, ¿de acuerdo? Eso es hasta que se publique en la Gaceta. Muy bien. A ver, es que lo que tenemos que recordar en lo que está sucediendo aquí es que si el asunto fuera tan claro y tan sencillo, tan directo, tan transparente, no tendríamos las movilizaciones que estamos teniendo en el Politécnico. No me parece tampoco correcto decir que el problema es una falta de comunicación, porque yo, que no estudio en el Politécnico y que conozco a partir de las investigaciones que ciertos medios de comunicación han hecho, como por ejemplo el portal de Animal Político, que tiene claramente estipulado cuáles son los 7 importantes puntos que tienes que tomar en cuenta en el reglamento, conozco de la gravedad de expulsar a los estudiantes, a los exalumnos de la toma de decisiones, de cambiar la toma de decisiones en el reglamento de directivos y profesores a solamente directivos en una calidad de opinador. También en temas de que la consulta estaba estipulada, que ahorita hiciste la pregunta en el primer bloque, desde el reglamento del 98. Ahora eso se cambia. Es decir, son cosas que son transparentes. Para mí, que estoy fuera de la comunidad politécnica, que me hace entender claramente por qué hay una movilización así. Y si lo vemos así, además, al tanteo, dices que hay 4,000 estudiantes que participan en la consulta. Estarías esperando entonces, si todo se hizo de acuerdo a los mecanismos institucionales, que esos 4,000 estudiantes estuvieran participando porque fueran los agraviados. Y no es así. Tenemos marchas multitudinarias de más de 15,000 estudiantes que están posicionando claramente que hay un severo problema. Y lo que hay que rescatar y lo que hay que recordar aquí es que la universidad pública en México
es una escuela de democracia. Una escuela que no se puede retratar o no se puede comparar con los mecanismos procedimentales que el gobierno estatal, federal o de alguna otra índole tiene. Cuando dicen, es que los estudiantes tienen que ser consultados, alguien de una universidad privada no entiende esto. Sí. No le llega a concebir cómo es posible. Porque además estamos en otra lógica de toma de decisiones. En mi universidad en no el me Politécnico, consultan. en la UNAM, existen figuras institucionales que hacen que los estudiantes, responsables como son de que el Estado se les esté otorgando una educación, sean responsables de su plan de estudios. Entonces, esta dinámica no solamente se queda en minucias técnicas de un reglamento, es verdaderamente la manera en la que una comunidad estudiantil de 180,000 estudiantes entienden la manera de procesar problemas públicos. Claro. Yo suscribo. gustaría ¿Puedo hacerles Sí, una claro, pregunta Daniel. rápida, muy breve? Yo suscribo porque creo que parte de los artículos que leí del reglamento desconocen la realidad de los estudiantes. El hecho de decir que, bueno, que si adeudas una asignatura por 2 semestres se te da baja definitiva, creo que es gravísimo en una universidad, porque estamos hablando de cómo esto funciona en las universidades privadas cuando funcionan como un negocio, porque por base de indicadores tú tienes una cosa que se llama eficiencia terminal, que el que entra a una universidad salga. Esto es muy eficiente cuando eres un negocio, cuando una universidad funciona así, tiene que estar bien rankeada, etcétera. Pero en una universidad pública en donde los estudiantes también quizás puedan trabajar o tengan otras realidades y responda distinto, creo que es ciertos artículos, a mí también y suscribo lo que dice Antonio, me llama la atención por este desconocimiento que hay o que parece haber de la dirección hacia sus mismos estudiantes. Y nada más como para desmitificar lo que se dice en la prensa, yo no encontré en ninguna parte lo de ingeniero y técnico, lo de que ahora van a salir sin, y creo que es importante que lo tomemos nada más para que ustedes que estudian ahí, ¿de dónde surgió esto? O había un video y había incluso algunos en notas que decían que el nuevo reglamento iba a quitar de la parte de, a rebajar, digamos, Exacto. el título de ingeniero a ahora técnico. auxiliar técnico administrativo, ¿no? Tenían la mano levantado Edgar y tenía la mano levantada Lalo y luego Eric, ¿no? Primero, sobre el comentario que haces, efectivamente, porque como todo este proceso fue no transparente, se empezaron a generar un montón de mitos alrededor, porque te da la oportunidad de especular. Es mentira, y hace la precisión, que es la Comisión de Asuntos Legislativos quien presenta el anteproyecto. Eso es falso. Llega a la Comisión de Asuntos Legislativos, se le convoca a sesión extraordinaria y se les presenta ya un anteproyecto, que es el mismo que se somete a votación. Y ahí se forman una comisión de consulta, que es quien le da el seguimiento a las participaciones de estos 4,000 estudiantes. Pero no solamente se hace por internet, es decir, no se toma en cuenta los consejos técnicos de cada escuela. Se hace en internet, y para poder acceder a tienes que ingresar con tu correo electrónico institucional. Buena parte de la comunidad no tiene ni idea de cómo activar su correo electrónico institucional. Por esa problemática, la Comisión de Asuntos Legislativos sesiona otra vez de manera extraordinaria y hace una prórroga de unos cuantos días. No fue suficiente, evidentemente, 4,000 personas. Ahora, y 4,000 personas que opinaban solamente de un anteproyecto que entrega la dirección. Es falso que sea la Comisión de Asuntos Legislativos. La Comisión de Asuntos Legislativos, de hecho, después empieza a sesionar, pero sin tener comunicación con sus escuelas. Es decir, se les presenta un proyecto y se les pone a discutir con las 4,000 opiniones que llegaron, sin regresar a sus escuelas para plantearles qué es lo que se está proponiendo. Y, por ejemplo, de este proceso tan opaco en el que se pretendía aprobar, una vez que inician las movilizaciones, en la última sesión ordinaria del Consejo General, dice la doctora Yolosóchitl, bueno, les vamos a dar gusto y les vamos a dar a conocer la versión final antes de publicarla en la Gaceta Oficial. Es decir, los consejeros generales aprobaron algo que ni siquiera conocían. Y evidentemente, si ellos que estaban ahí en el recinto votando no lo conocían, pues nosotros no lo conocíamos. Entonces empiezan a generar un montón de mitos como el que acabas de mencionar, u otro, el que dijiste que se expulsen a los alumnos que reproban 2 materias. En la versión final del proyecto que queda aprobado, dice que queda como en la versión anterior, que después de reprobar 2 materias, tienes que ir a la Comisión de Asuntos Estudiantiles y ellos presentar un dictamen y ellos resolverán lo conducente, lo cual deja totalmente ambiguo la situación del estudiante. Déjenme tratar de que desahoguemos los puntos del segundo bloque, porque creo que ya el origen y conflicto, creo que ya hay aquí un consenso de opacidad, que hubo poca difusión, que el reglamento no era autoritario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué no hablamos un poco sobre la pregunta esta de si es o tenemos un nuevo movimiento social en México?
cómo se organizó, la verdad es que sí sorprendió y fue muy sorpresivo cómo en pocos días salieron a marchar tantos estudiantes, ¿no? Y cómo el contraste que hacían muchos medios de comunicación y decían, es que estos sí están organizados, estos sí quieren dialogar, estos sí limpian la basura, no son revoltosos. Claro, muchos medios realmente las marchas no tienen buena prensa, no tienen una buena, o sea, la gente casi no tiene una buena percepción de los movimientos o protestas o marchas, y creo que es algo que ha tenido hasta el Politécnico, que se le ha dado una buena reputación. Y creo que eso también surge porque FONA, no solamente porque no tienen una tradición de hiperactivismo como la UNAM, y también hay varios factores que yo nombraría. Otro que fue marcha credencializada, ¿no? Al principio, no es una agenda educativa muy puntual, hicieron un pliego petitorio con sus demandas, no tenían ningún elemento social. No, pero sí es. Sí tiene elementos quiero ponerlo sobre la mesa para que ustedes, estudiantes, lo retomen. El Politécnico sí es una escuela altamente politizada, para bien y para mal. Es decir, tenemos las historias oscuras de los grupos porriles que están dentro de la universidad, que han hecho grupos de choque en contra de las organizaciones que están al interior del Politécnico. Qué sorpresa, sí, sacar a 15,000 estudiantes a la calle de repente de un día para otro. Pues no, es que no. El Politécnico Nacional tiene muchísimas organizaciones al interior que se mantienen en permanente discusión y activismo. La coordinación y la ejecución de esta práctica es lo que tiene de interesante, pero hay que abrir esa caja negra que hoy conocemos como el Politécnico Nacional y darnos cuenta que en esa dimensión y en esa realidad el Politécnico Nacional sí es una escuela que ha estado participando activamente siempre en los procesos políticos, al menos, y ahí sí otro matiz, al menos de la Ciudad de México. No sé si es un movimiento nacional, si México tiene ya a partir de lo que, pero al menos en la Ciudad de México y en su proceso político de años, el Poli ha estado presente. ¿Lalo, coincides? No exactamente, no totalmente. A ver, yo creo que el Politécnico, obviamente siempre ha estado inmerso en la vida estudiantil, por así decirlo, como bien lo menciona Antonio, de la Ciudad de México, ¿no? Totalmente. Pero yo sí creo que no tiene una experiencia larga, no exactamente en el tema de las movilizaciones, sino en el tema puntual del paro, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, sí es que es algo totalmente quizá nuevo, o al menos en los últimos años, para la comunidad que hoy vive el Politécnico, que hoy tiene el Politécnico. Entonces, yo creo que a partir de ese hecho, es por eso que la sociedad civil en general y los medios de comunicación que haya sido una movilización tan grande, de una magnitud tan grande, es muy creíble, porque que hace mucho que no se hacía, y sobre todo el asunto del paro, o sea, que se están moviendo, que están protestando y además están en paro y es indefinido, o sea, y general. Es algo que no se había visto en el Politécnico desde hace muchos años, y es cierto que no hay experiencia, o sea, en la comunidad politécnica no hay experiencia exactamente sobre cómo actuar sobre ese hecho, ¿no? Y un ejemplo clarísimo de eso es que propiamente en cada unidad, de hecho, muy punto de aparte por lo que se está luchando, que es contra el reglamento, por lo que se estaba luchando, puntualmente cada una de las unidades, incluso existe todavía, bueno, desde que empezó el movimiento, de la gente que no quiere el paro y la gente que sí quiere el paro. O sea, en general el Politécnico, pues, experiencia no hay. Entonces, para empezar, en cada unidad, pues hay un poco de, no hay convergencia por parte de todos sus miembros. Entonces, sí es algo nuevo para el Politécnico. Yo creo que ese fue el argumento por el cual en general se engrandeció más el movimiento y se vio como algo insólito, ¿no? Pero el tema de que siempre ha estado presente, totalmente cierto. O sea, ha estado dentro de la vida política y estudiantil, dentro al menos de la Ciudad de México, al 100%. Eso y para que lo tenga claro la gente, tú lo mencionas en el primer bloque, como primero la que se pone en paro es la ESIA, ¿no? Por lo del tema de su plan de estudios. ¿Cómo nace, digamos, este apoyo luego la ESIA? ¿Cómo deciden organizarse en asambleas? Cada escuela tiene una asamblea. ¿Por qué nos cuentan un poco de la organización interna, Eric, en el Poli? Yo te puedo decir que las asambleas han sido muy organizativas. Hay brigadas también de los propios estudiantes que cuidan los edificios para evitar daños y vandalismos a ellos. Solamente se puede entrar a Zacatenco con credencial del estudiante y solamente con eso. También hay brigadas, que escuché periodistas que decían que dónde conseguíamos las bolsas de basura, dónde conseguíamos los alimentos. Hay brigadas para todo y todo se está apoyando entre
entre la misma comunidad estudiantil, entre la misma comunidad estudiantil y los padres de familia y la sociedad en general. Ningún partido se está apoyando. Que se quieran colgar es otra cosa, pero no lo estamos permitiendo. También hay brigadas y hay una organización increíble, realmente. Hay una organización para todo. Utilizamos redes. Tiene una propia asamblea. Sí. La información, tú puedes ir a la escuela e informarte. Y también están sitios como Facebook, Twitter, redes sociales, ¿no? Entonces, información sí hay. Organización también. Y el dinero que está saliendo ahí es parte de los estudiantes y también también familiar. Sí. Y por ejemplo, ¿el pliego petitorio lo votaron en las asambleas o...? El pliego, sí. Okay. A ver, ¿por qué nos cuenta? Cada escuela tenía un pliego petitorio, pero al final se decidió solamente un pliego un pliego petitorio general. A ver, porque Edgar, ¿tú tienes claro cómo se escogían los representantes para cada asamblea? Sí, cada asamblea votaba 2 representantes. De cada escuela. Ajá. Por ejemplo, es que en algunas escuelas nuestra propia dinámica nos hacía que teníamos que votar 2 representantes. Por ejemplo, Escuela Superior de Economía es el turno matutino, el turno vespertino, y sí son lógicas a veces muy distintas. Claro. Entonces, nuestra propia lógica interna nos hacía la necesidad de tener al menos 2 representantes. Creo que lo más rescatable de este movimiento es efectivamente la organización en asambleas por escuela. Eso, si bien el Politécnico ha tenido participación en la vida pública desde siempre, una organización estudiantil de este tamaño pues no se tiene tal vez desde el 71 del Politécnico. Entonces, porque se empezó a abandonar la organización de asambleas, la gente organizada de colectivos dentro de las escuelas pues se tiene como muy focalizada, que siempre participan en toda la vida pública del país, pero en general la comunidad estudiantil pues no era como muy activa. Esto de pronto, cuando se sienten afectados todos, pues bueno, surgen las asambleas de manera muy espontánea, y este movimiento empieza de manera muy espontánea a crecer, y cada escuela, no sé, por ejemplo, la Escuela Superior de Economía decide entrar a paro después de 2 asambleas generales, con más de la mitad de la comunidad que se reunió fuera en un horario intermedio. ¿Puedo hacer una pregunta? Pues, a ver, ¿son 46 escuelas? 45 tengo. Son 45 escuelas. Unidades académicas. Por lo tanto, hay 45 asambleas distintas en tamaño, en formas y en dinámicas al interior. Luego, es que esto es maravilloso. O sea, y aparte son las vocacionales. Pero 45 escuelas, luego cómo logran coordinar. Exacto. Porque, a ver, el tema más importante aquí es que hay un pliego petitorio que es reconocido y legitimado por la comunidad estudiantil, tan grande como es. Sí. ¿Cómo esas 45 escuelas se coordinan y cómo fue la discusión para poder tener esos 6, 7 puntos? Hay voceros. Pero ¿cómo se hizo para que entonces esos 45... ¿Por qué no regresamos después del corte para que nos den respuesta a esta pregunta? ¿Cómo se acababan de organizar para poder entregar este pliego petitorio en Secretaría de Gobernación? Regresamos después del corte para el último bloque de la noche. Estamos hablando de la crisis en el Politécnico. No se vayan. Qué raro. Gracias por seguir con nosotros en Sin Filtro. Antes de irnos a corte, Toño estaba haciendo una pregunta que creo que hay que dar respuesta todavía. De estas 40 y tantas asambleas que había por cada escuela, ¿cómo se logra tener una demanda única, un pliego petitorio, que es llevado a la Secretaría de Gobernación la semana pasada, el martes pasado, y legitimado por todas? ¿Tú tenías claro esto? Por supuesto que es increíble, y es un hecho que los miles y miles de estudiantes que estamos dentro del Politécnico en todos los niveles, es un hecho que inmediatamente o puntualmente, exactamente el día en que se liberó el pliego petitorio, pues obviamente no todos lo saben al 100%, es un hecho, es lógico. A ver, lo que ocurre es que en cada unidad, que no sé, aproximadamente, no sé, por ejemplo, UPIXA, que está totalmente aparte de Zacatenco y tal, tiene aproximadamente 14,000 estudiantes, una población de 14,000 estudiantes. Las asambleas que ha tenido la unidad es un hecho que no ha estado el 100% de la población de la unidad. O sea, ha estado quizá 1,000 personas. Y de esas 1,000 personas es quienes han decidido su asamblea. Y dentro de la asamblea es quien ha decidido sus 2 representantes. Y esos 2 representantes son los que van a la Asamblea Politécnica General. Entonces, es un hecho que obviamente entre esos 100, por ejemplo...
seguramente quizá alguien que leyó el pliego y algún punto no está totalmente de acuerdo, ¿no? Pero bueno, es que hay que entenderlo que tampoco hay otra forma, o sea, es gigante el número de estudiantes. Ahora, la aceptación que se demuestra en las manifestaciones, en las protestas, en las marchas, bueno, pues le da totalmente credibilidad al pliego que se ha hecho. Pero es que no es menor lo que estás diciendo. O sea, a ver, es una comunidad estudiantil de 170,000 estudiantes con 45 realidades distintas, pero que de alguna manera extraña, que qué bueno que hay que definir y exportarle al mundo. No, por supuesto que no es algo menor. Se ponen de acuerdo, entendiendo una obligación compartida del problema que es compartido, tener una solución compartida también. O sea, de veras, no es menor lo que estás diciendo. Yo creo que la acción colectiva nunca es menor. Yo creo que también todo parte de que todos estábamos conscientes, o todos estamos conscientes, quizá los primeros días no, porque no todos estaban informados, pero yo creo que algo que ocurre, que comparte yo creo que casi el 100% de la comunidad, es que el reglamento no puede pasar. Porque el reglamento en general, aunque, no sé, en nuestro carácter de ingenieros quizá o de técnicos, que no sabemos quizá mucho sobre términos jurídicos y tal, el leer el reglamento, que la mayor parte de los artículos, por ejemplo, estuviesen resueltos con el enunciado de acuerdo a la normatividad aplicable, a todo mundo le causaba incertidumbre. Entonces, con que estuviese en el pliego petitorio, que se baja, que se echa... Que se derogue el reglamento interno, pues obviamente todo el mundo iba a estar. Ahí tiene la mano levantada hace rato. Solamente quisiera preguntarles rápidamente. Lo del pliego, el pliego petitorio tenía 3 puntos principales, ¿no? Destitución de Yoloxochitl, cancelación del reglamento interno y el tema de los planes de estudios, ¿no? Cese de pensiones vitalicias, no represalias a los estudiantes y dar a conocer los aspectos específicos que implementa el sector privado en la educación tecnológica, ¿no? La pregunta que quería hacer justamente es este diálogo en Secretaría de Gobernación, que son recibidos primero por el secretario Osorio Chong afuera, que sorprende porque sale en la tarima y muchos en los medios aplaudieron y dijeron, ay, secretario de Gobernación, Osorio Chong presidente, pero es otro tema. Pero ¿cómo ven ustedes esta respuesta del gobierno y el que haya salido después el secretario de Gobernación a decir, les concedemos todo? Sin duda, mira, quiero llevar la respuesta en dos tiempos. Número uno, yo de lo que están hábilmente aquí discutiendo, estoy enriqueciendo algunos de los puntos para destacar. Son 3 cosas. ¿Qué nos tiene aquí sentados y discutiendo con buenos amigos el día de hoy? Discutiendo en el más sentido amplio de la palabra, que no ¿verdad? se conocían, ¿no? Por supuesto. No se conocieron en la falta de la permeabilidad de la información. ¿De acuerdo? En ese sentido. No permeó la información adecuadamente. Yo creo que ese punto estamos todos de acuerdo. Y acá dice también que el distanciamiento. La identidad. ¿Eso a qué nos conduce como esta situación de un movimiento? Yo, mira, te soy honesto, yo como consejero general consultivo, yo me he reservado la situación de alguna participación hacia un lado o hacia otro. Pienso que esa es una responsabilidad. Consejero general de una serie de escuelas. Así es. Pero ¿quién te votó? Y es ahí donde digo que faltan mecanismos democráticos. Porque si bien él representa varias escuelas, me gustaría... ¿Quién me votó? Todos los integrantes de esas escuelas, los consejeros. Los consejeros. O sea, no la comunidad a la que se supone representa. Que a su vez esos consejeros votaron por ese representante. Pero empieza desde abajo, desde las aulas. Desde las aulas tú escoges un representante por grupo para el consejo. Exacto, no hay democracia, no hay voto directo. O sea, se tiene un representante de grupo que es el que vota, que son quienes votan al consejero y que son y ya solamente son los consejeros quienes deciden quién va a ser el consejero general, y entre consejeros generales de distintas escuelas escogen a alguien que va a representar. Es un ejercicio que así se trae, ¿no? Sí, exactamente. Es el mismo ejercicio. Hablando muy bien de eso, yo creo que está bien así. El voto directo yo creo que volvería a una cosa muy problemática. No lo sé, o sea, desde la distancia. Quiero terminar para no entrar en el debate. Termina tu tema. Número 2. ¿A qué lleva todo eso? Bueno, dejemos la parte de los conflictos, ya lo estamos platicando, esta situación, quién está a favor, quién está en contra, quién está neutro. ¿A qué nos lleva? A entender una situación de una identidad politécnica, que en muchos sentidos estaba por ahí. Conocemos a los universitarios y ese equipo tan bueno que tienen, ¿no? Pero ¿qué pasa con la identidad politécnica? ¿Dónde está estas marchas, estos movimientos en buen tono que se dieron? Nos hicieron estar fuertes, estar unidos, estar en el mismo canal y en la misma sintonía. En ese sentido, en esa misma sintonía, y yo creo que eso lo compartimos de manera general, el posicionamiento de regresar a las aulas
y que esa identidad que hemos creado nos permita seguir obteniendo beneficios ahora desde las aulas. Daniela. ¿Y ahora se regresa a las aulas? Ahorita que estabas preguntando sobre el tercer bloque, solo quiero separar dos temas. Una, yo me sentía muy ajena a la realidad del Politécnico, conozco poco y la verdad, como estudiantes creo que tienen el mérito central ustedes. Creo que a partir de lo que sucedió con el secretario de Gobernación, ustedes se debieron de haber llegado a las primeras planas, no el secretario. No el secretario, yo creo que ustedes, de verdad les extiendo mi admiración porque me parece impresionante lo que han hecho, un ejercicio del que todos deberíamos de aprender. Pero creo que hay que separar muy bien. Una cosa es la actuación del secretario de Gobernación, que yo incluso en redes sociales dije que era un acierto y lo sostengo. Creo que es un acierto que el secretario de Gobernación a manera de asamblea se pare a dialogar con los estudiantes. Creo que eso siempre es positivo y creo que no sé si creo que el Politécnico tiene una ventaja que es, bueno, no sé si es ventaja o no, pero creo que es la única escuela grande que lo puede hacer, que puede ir a Gobernación y que podría haber sacado al secretario de Gobernación. Me pareció un acierto, creo que también es simbólico en términos políticos, cerca del 2 de octubre, reveló mucho, pero por otro lado creo que ustedes estudiantes en su pliego obtuvieron la respuesta. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten después de la respuesta de Osorio Chong? Que les concedieron todo, que les concedieron su pliego petitorio. Eso se va a hablar en la asamblea del día de hoy, el día de mañana. Todavía no se toma una decisión, pero a título personal te puedo decir que lo que he visto, creo que faltan fechas, cuándo se van a cumplir, necesita muchas especificaciones, ¿no? A título personal, pero eso se va también a platicar el día de hoy y el día de mañana con la demás comunidad, porque les digo que es una organización y tengamos en claro algo, que no existe la idealidad y hay opiniones en contra y hay opiniones a favor. Es evidente que hay muchas opiniones a favor, pero también se toman en cuenta las opiniones en contra, las opiniones negativas y las opiniones neutras, que han sido también importante para organizar todo esto. ¿Pero qué sigue? Es decir, le entregaron un pliego, creo que el único problema me estabas comentando, el problema por el que no se les resolvió en media hora fue por el presupuesto, ¿no? Por el aumento del presupuesto, pero todo lo demás... Pero también porque ellos mismos pidieron, ¿no?, que en media hora no, que no querían una respuesta express. Pero precisamente porque creo que el señor secretario no vio la gravedad del asunto, ¿no? A mí se me hace una falta de respeto que haya dicho que en media hora puede resolver un problema sin antes leer un pliego petitorio, ¿no? Entonces se está desacreditando el problema del IPN, a mi punto de vista. Edgar. Y justo la diferencia entre cómo se eligen, contestando a lo que decías, a los consejeros generales y los representantes generales de esta coyuntura. Los representantes generales dicen, no, tenemos que bajar a nuestras asambleas locales a que se discuta, lo que no hicieron los consejeros generales. Por eso los consejeros generales en una sesión de 9 horas aprobaron en lo general y en lo particular el reglamento interno. Los representantes generales bajan a que todos lo discutamos nuevamente y ahora sí vamos a llevar una respuesta. Creo, yo en lo personal me siento insatisfecho con las respuestas, sí a todo, pero no nos dicen ni cómo, ni cuándo, ni quién le va a entrar. Creo que algo que ha quedado claro es que los politécnicos sentimos la necesidad de revisar y actualizar toda nuestra normatividad, inclusive se ha puesto por ahí ahora el tema de la autonomía. Que no es demanda interna, es que eso no es un consenso, pero sí es una discusión que se tiene al interior del Politécnico. Saludos a diputado Fernando Belauzarán. Que es un comentario que habría que hacerle, ¿no?, al diputado. O sea, presenta una iniciativa y justo como en la misma... Sin consultarnos, ¿no? O sea, nuevamente hay una propuesta que viene a modificar la vida interna de los politécnicos y que no se nos consulta. Es lo que yo te decía, Antonio. O sea, una cosa es, la autonomía solo se menciona en medios de comunicación por agentes externos. Ninguno de los pliegos petitorios o de ningún estudiante ha salido llamado. Se ha podido discutir, pero no se ha deliberado. Bueno, entonces, pero dejemos a los politécnicos discutirlo. Bueno, creo que también hay muchos medios de comunicación que tratan de obligarnos, o no sé si es la palabra correcta, o a una manera tendenciosa a hacer lo que ellos están diciendo, ¿no? Por ejemplo, la autonomía. La autonomía sí se ha discutido dentro del Politécnico, pero realmente ni siquiera lo presentamos ante el pliego petitorio con el señor Osorio Chong, ¿no? Que por cierto creo que sí se merece un agradecimiento por parte de la comunidad politécnica,
no se le dio un agradecimiento. Sé que es su trabajo, pero aún así... Entonces, para ti sí hay un agradecimiento a la Secretaría de Gobernación por el diálogo, ¿no? Sí. ¿Considerarías tú, Lalo, con esto? Y un poco preguntando también si ya le resolvieron sus demandas, aunque no queda claro todavía el cómo, cuándo y dónde. ¿Se acaba la crisis del Politécnico? No, yo creo que definitivamente no se acaba la crisis. Y se me hace también un poco exagerado utilizar el término de crisis. A ver, yo creo que el tema del reglamento del pliego petitorio, yo estoy satisfecho. Se dio un sí a prácticamente todo el pliego, pero efectivamente no se dice cómo, o sea, de qué manera, no se estipulan fechas, simplemente se dice sí. Entonces, obviamente, lo que faltaría aclarar, o espero que lo que debería preguntar la Asamblea General Politécnica a Gobernación es, pues, exactamente cómo va a ser la metodología de solución de cada uno de esos puntos, ¿no? Yo creo que sería simplemente puntualizar eso y aclarar, y en base a eso, bueno, ok, si pasa o no pasa, ¿no? Pero bueno, en general, se dio el sí. Ese reglamento tiene que ir para abajo definitivamente, porque es totalmente ambiguo. De hecho, algo que no se tocó es que sobrepasa incluso a la ley orgánica o se contradice con la ley orgánica, que es realmente el instrumento jurídico por excelencia del Politécnico, es el que le da presencia al Politécnico pues a nivel jurídico. Entonces, por ese punto estoy satisfecho, pero hace falta aclarar cada uno de esos puntos y yo creo que es la réplica que debería dar el Politécnico ante Gobernación. Ahora, puntualmente sobre el reglamento interno, yo creo que nos hemos enfocado demasiado en que es muy ambiguo, en que daña a la filosofía de la institución, pero algo muy puntual que nos ha olvidado y que ya lo acabo de comentar es este tema de la ley orgánica. La ley orgánica es, la última reforma y la última modificación que se ha hecho a la ley orgánica fue en el 81. Entonces, la base del Politécnico es una base del 81. El Politécnico ya no es el mismo que era en el 81. Entonces, este reglamento interno, el de este nuevo que se quería aprobar, o que se aprobó, pues obviamente tenía muchas contradicciones con la ley orgánica. Entonces, para mí, realmente la solución quizá sería revisar ese máximo instrumento jurídico que tiene el Politécnico, que hace poco hemos atendido, y de ahí quizá podríamos analizar si es conveniente o no que el Politécnico sea autónomo. El tema de la autonomía. Lo magnífico de esta situación es que tenemos el involucramiento de todos los actores políticos relevantes posibles. Tenemos un grupo estudiantil, un grupo social, que por encima de todo tiene organización y tiene claridad en los objetivos. Tenemos a medios de comunicación que han estado dando seguimiento y que, por ejemplo, este espacio le da la interlocución a los actores principalmente y los actores relevantes. Tienes a las autoridades que, dada la organización y dada la comunicación, no tienen otra salida más que hacer lo que por ley están obligados, que es el servicio público a quien ofrece demandas puntuales. Y tenemos también a legisladores que, si bien o mal, están participando dentro del debate. Entonces, lo que se tiene que aprender dentro de esta experiencia, lo que tiene que funcionar como un ejemplo para lo que sigue, es la interlocución entre los distintos actores que pueden dar un resultado que, si bien parece resolverse en un primer momento, lo que permite, dados todos estos elementos, es que haya entonces una nueva problematización. Ya no nada más es el reglamento, nada más ese es el plan de estudios, es la ley orgánica. Y dada la conquista que se tiene, es mucho más efectivo pensar, o es mucho más probable pensar en la efectividad a futuro que va a tener esta futura discusión. Y eso es interesantísimo. Quedan 3 minutos de programa. Quisiera darte 1 minuto a ti, 1 minuto a ti y 1 minuto a ti, Eric, para que concluyan, por favor. Por favor, Said. Claro que sí. Rápidamente 2 cosas en 20 segundos. El reconocimiento a las autoridades federales con esta apertura y esta situación al diálogo. El diálogo, en su máxima expresión, es el único camino y el único vehículo que conduce a los grandes cambios y que los pliegos petitorios se hagan realidad, con voluntad de ambas partes, por supuesto. El tema de la autonomía es un tema que sin duda se presentó, ya por ahí algunos licitadores platicaron de ello. Tuve la oportunidad de buscar y leer detenidamente. En el proemio se habla sí de una autonomía, pero ya específicamente se habla de un organismo descentralizado del Estado. Entonces hay que revisarlo bien, hay que sustentarlo en su momento, como se dieran las cosas, es situación que no estamos facultados en esa parte para poder emitir una posición
una opinión directa. Pues más nada, el reconocimiento a todos los actores de estos, nuestros estudiantes, nuestros compañeros, nuestros buenos amigos en toda esta situación. Mil gracias por la oportunidad, por este espacio de conducción y pues bueno, esperemos en pronto ya estar recibiendo nuestras clases y seguir con nuestra vida académica como es el día. Y finalmente, por favor, Edgar, ¿con qué concluyes? ¿Acabó la crisis? Yo creo que no. Yo creo que el movimiento gana sí, solo sí, se convoca un congreso politécnico que se conforme de forma paritaria, es decir, que estén alumnos, estudiantes, egresados, profesores, personal de apoyo, donde se estudie y se actualice toda la normatividad del Politécnico. Sí. Que sus resolutivos sean vinculativos y que se cree un centro de estudiantes. Me parece que el movimiento, si no se cristaliza en un centro de estudiantes con personalidad jurídica reconocida en el instituto, no habrá ganado, porque esta movilización espontánea y que creció tan rápido así puede desaparecer. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Eric. Gracias, Ais. Gracias, Lalo. Gracias, Edgar. Gracias, Antonio. Gracias, Daniela. Gracias. No se acaba, evidentemente, y no se agotan todos los temas del Politécnico. Trataremos después de hacer un programa también dedicado a este tema. Soy Genaro Lozano. Que tengan muy buen inicio de semana. Los invitamos a ver la página de Facebook y la cuenta en Twitter de @sinfiltrotv. Que tengan muy buen inicio de semana.